Pensemos por un momento en un mundo donde cada palabra, cada pensamiento está bajo vigilancia constante. Un lugar donde la historia, lo que creemos que pasó, se reescribe cada día y donde la privacidad simplemente es un crimen. Bueno, pues ese es el universo de 1984 y hoy vamos a adentrarnos en él a través de su increíble adaptación al manga. Y claro, en el mismísimo centro de este mundo hay una frase que lo domina absolutamente todo, que acecha desde cada rincón, desde cada cartel. El gran hermano te vigila. Es curioso, ¿no? Porque es a la vez una promesa de protección y al mismo tiempo una amenaza que no te abandona nunca. Venga, vamos a meternos de lleno en este mundo. Porque para entender bien la historia, lo primero es lo primero. Hay que conocer el escenario, hay que saber dónde estamos. Y ese lugar es la superpotencia de Oceanía. Resulta que el planeta está dividido en 3 gigantescos superestados totalitarios. Tenemos Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Y ojo, porque viven en un estado de guerra perpetua. Pero no es una guerra normal. Las alianzas cambian constantemente tan a menudo que el enemigo de ayer puede ser de repente el aliado de hoy. Y lo más loco es que la historia se reescribe al momento para que parezca que siempre ha sido así. La sociedad de Oceanía, como se puede imaginar, es una pirámide súper rígida. Arriba del podo, en la cima, está el partido interior, la élite, los que mandan. Justo debajo tenemos al partido exterior, que son los burócratas, y aquí es donde encontramos a nuestro protagonista. Y luego, en la base, está la inmensa mayoría de la gente, los proles. El partido básicamente los ignora y los desprecia. Vamos, que los considera poco más que animales. Y bueno, con este panorama es hora de conocer a las figuras clave. Por un lado, tenemos al protagonista, Winston Smith, que es un disidente pero en silencio. Luego está O'Brien, un tipo muy enigmático del partido interior que, como veremos, despierta mucha curiosidad en Winston. También conoceremos a Julia, una compañera de trabajo. Pero en realidad todo gira en torno a 2 figuras opuestas. Por un lado, el líder omnipresente, el gran hermano, y por el otro, el enemigo público número 1, el traidor supremo, Emmanuel Goldstein. Vale, ahora que ya tenemos el tablero de juego montado, vamos a fijarnos en la primera pieza que se atreve a hacer un movimiento. Un simple pero potentísimo acto de rebelión personal. Y es esto lo que lo va a poner todo en marcha. Pues aquí lo tenemos. Este es Winston Smith. Tiene 39 años, es del partido exterior y vive en un sitio llamado la Franja Aérea 1, que, para que nos entendamos, es lo que antes era Londres. De cara a la galería, es un ciudadano obediente, un trabajador más. Pero por dentro se cuece algo muy peligroso, la duda. Y es precisamente esa duda la que lo empuja a cometer lo que allí se considera el crimen definitivo. Se va al mercado negro, compra un diario y empieza a escribir. Parece una tontería, ¿verdad? Pero es un acto de individualidad radical en un mundo donde no existe la privacidad, un mundo donde el simple hecho de pensar por cuenta propia ya es el delito más grave de todos. Es que solo hay que verle la cara. Él sabe perfectamente que este simple acto va a marcar su futuro para siempre. Sabe que la policía del pensamiento podría pillarlo en cualquier momento y que por esto sería vaporizado, o sea, borrado por completo de la existencia. Bien, dejemos por un momento a Winston y su diario y pasemos a algo más grande, a lo sistémico. La gran pregunta es, ¿cómo narices consigue el partido mantener un control tan absoluto? Pues vamos a ver las herramientas que usan. Una de sus herramientas más potentes y más siniestras es un ritual diario, los 2 minutos de odio. Tal cual. Cada día todos los miembros del partido se tienen que reunir, es obligatorio, para ver imágenes de los enemigos del Estado, sobre todo de Emmanuel Goldstein. Y el objetivo es que acaben arrastrados a un auténtico torbellino de furia y odio colectivo. Pero la parte más retorcida de todo esto es cómo termina el ritual. Justo cuando el odio está en su punto más álgido, en el clímax, de repente el rostro del enemigo desaparece de la pantalla y es reemplazado por el del gran hermano. Y todo ese frenesí de rabia se transforma, así, en un instante, en pura adoración. Es literalmente una catarsis diseñada y controlada al milímetro. Otra herramienta que es absolutamente fundamental es, increíblemente, el propio trabajo de Winston. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad y su tarea consiste literalmente en reescribir la historia. El proceso es siempre el mismo. Le llega una orden, busca el documento original del pasado que hay que cambiar, lo modifica para que encaje con lo que el partido dice ahora y el original lo tira por el agujero de la memoria, un conducto donde se destruye para siempre. Y con este sistema, el pasado deja de ser algo fijo, se vuelve maleable, como la plastilina. Si el partido dice hoy que nunca ha estado en guerra con Eurasia, pues nada, todos los registros se alteran para que así conste. Y si una persona cae en desgracia,
Esa persona se convierte en una no persona. Ojo con esto, porque no es que la maten, es que la borran por completo de la historia, como si jamás, jamás hubiera existido. Pero quizás la herramienta más ambiciosa, la más aterradora de todas, es la neolengua. Y no es solo un nuevo idioma, es mucho más que eso. Es un proyecto para rediseñar el pensamiento humano desde la raíz, limitando el vocabulario. De hecho, un colega de Winston, un tipo llamado Symes, que es un filólogo súper fanático, se lo explica con un entusiasmo que da hasta miedo. El objetivo final, le dice, es destruir palabras, hacer el diccionario cada vez más pequeño, año tras año. Y la lógica es aplastante. Si no existen palabras para conceptos como libertad o rebelión, ¿cómo se va a poder pensar en ellos? El crimental, que es como llaman al crimen de pensamiento, se volverá literalmente imposible. Y todo esto nos lleva a la lógica completamente retorcida del partido, que se resume a la perfección en sus 3 lemas oficiales. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esto es la base de lo que llaman el doble pensar, esa capacidad de tener 2 ideas completamente contradictorias en la cabeza al mismo tiempo, y creer en las 2. Pero a pesar de todo este control asfixiante, de este panorama tan desolador, Winston encuentra un diminuto resquicio de esperanza. Una conexión humana, la posibilidad, por remota que sea, de que no estás solo en esto. Ocurre durante uno de los 2 minutos de odio. Justo ahí, en medio de todo ese caos de gritos y furia, pasa algo. Sus ojos se cruzan con los de O'Brien. Y es solo un instante, apenas un segundo. Pero Winston está convencidísimo de que ha visto algo en su mirada, una chispa de inteligencia, de desprecio compartido por todo ese ritual, como un mensaje silencioso de camaradería. Y esa conexión, tan fugaz como fue, es suficiente para encender una llama de esperanza en él. En su cabeza, es como si O'Brien le estuviera diciendo sin palabras, tranquilo, estoy de tu lado. Y a partir de ahí, empieza a fantasear con que quizás, solo quizás, O'Brien forma parte de la hermandad. Esa supuesta organización clandestina, de la que todo el mundo ha oído hablar pero nadie ha visto, que lucha en la sombra contra el partido. Y esta nueva esperanza, claro, le da un valor que no tenía. Vuelve a su diario y en un acto de desafío que ya es total, ya no se limita a escribir sus dudas, no. Ahora llena la página una y otra vez con la traición definitiva. Abajo el gran hermano. Y con esto llegamos al auténtico corazón de la novela, a la idea central y probablemente la más aterradora de todas. Esa conexión tan profunda que existe entre el lenguaje que usamos cada día y nuestra capacidad para pensar de forma libre. Es que, como le decía Syme a Winston, la idea es simple y brutal. Si no hay palabras que definan el pensamiento, no habrá dicho pensamiento. El objetivo final del partido no es solo castigar la rebelión cuando ocurre, no. Es ir un paso más allá, es hacerla impensable, es eliminarla por completo de la conciencia humana. Y así, la obra nos deja con una pregunta final, una pregunta aterradora que sigue resonando hoy con muchísima fuerza. Si a una sociedad se le quitan las palabras para expresar la disidencia, ¿puede la rebelión siquiera llegar a existir? A ver, pensemos en algo. ¿Qué pasaría si cogemos uno de los textos filosóficos más antiguos e influyentes del mundo, las Analectas de Confucio, y lo convertimos en un manga? Pues precisamente hoy vamos a desgranar esta adaptación tan sorprendente para ver qué nos puede decir un sabio de hace 2500 años sobre el mundo tan caótico en el que vivimos. El manga nos mete de lleno en un escenario que, vamos, nos suena a todos. El siglo XXI. Un mundo que, a primera vista, parece la leche. Progreso, tecnología por todas partes, ciudades que quitan el hipo. En teoría, un mundo que lo tiene todo para ir hacia adelante. Pero claro, algo no termina de encajar. De repente el tono cambia por completo. La cosa se tuerce. Empezamos a ver imágenes de violencia, de enfrentamientos. Y no solo a gran escala, sino también en lo más cercano, en el día a día. Y los titulares, los titulares nos bombardean con una historia que se repite, que si la opinión pública se degrada, que si la crisis no tiene salida. Son frases que, seamos sinceros, resuenan muchísimo hoy en día. El mensaje que queda es que algo en el sistema no funciona. Y para rematar esta introducción, llega la puntilla final. Una frase así de rotunda, así de desoladora. Es en el fondo el grito de toda una generación que mira a su alrededor y siente que el horizonte está bastante negro. Y justo ahí, en ese momento de máxima desesperanza, el manga nos lanza una pregunta, una idea loca. Gira el foco del problema hacia una solución que nadie se espera. Y si la respuesta que buscamos estuviera en la sabiduría de hace siglos... Vale, ¿y cómo se come todo esto?
Después dejamos atrás el ruido del mundo, por así decirlo, y aterrizamos en un sitio mucho más familiar, un instituto. Y ahí conocemos a nuestro protagonista, Hitoshi Ida, un chaval de lo más normal. De repente, algo rompe la monotonía del día a día. La profe de siempre está de baja. Hay una sustituta. Parece una tontería, ¿verdad? Pues ya veremos. La curiosidad empieza a palparse en el ambiente del aula. Y aquí, agarraos porque es donde la historia se vuelve loquísima. Se abre la puerta de la clase y entra. Esto se presenta como Muyushiyama, la nueva profesora de filosofía. La reacción de los alumnos, pues imagínense. Es un momento de no dar crédito, pura comedia que te rompe todos los esquemas. Y es que sí, no hay trampa ni cartón, es una vaca. Tal cual, una vaca que, ojo, les va a dar clase de filosofía. Casi nada. Y lo mejor de todo es que la profesora vaca, lejos de andarse con rodeos, va directa al meollo del asunto. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿de qué va realmente todo esto de las analectas? A ver, para que nos entendamos. No es que Confucio se sentara un día a escribir un libro, para nada. Las analectas son más bien como los apuntes de clase que tomaron sus alumnos, conversaciones y reflexiones que ellos mismos recopilaron para que toda esa sabiduría no se perdiera. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de estas enseñanzas? Pues llegar a ser lo que llaman el caballero. Y ojo, que esto de caballero no tiene nada que ver con títulos ni con dinero, ¿eh? Hablamos de una nobleza del espíritu, una que se consigue con virtud y conociéndose a uno mismo. Esa es la meta. Vale, muy bonito, pero ¿cómo se llega a ser ese caballero? Pues la profesora Muy lo deja bastante claro. El camino es el esfuerzo constante, fortalecer la propia educación. Y no se refiere solo a empollar libros, sino a un trabajo de mejora personal continuo. La educación es la herramienta clave. Para que esto no se quede en el aire, la filosofía se apoya en 5 pilares, las 5 constantes. Y esto no son ideas abstractas, son una respuesta directa al caos que veíamos al principio. Primero, la sabiduría, para entender el mundo. Segundo, la integridad, para ser una persona honesta. Tercero, la propiedad, que es básicamente saber estar y tratar bien a los demás. Cuarto, la justicia. Y quinto, la benevolencia. ¿Como remedio a la violencia? Vaya, un manual completo para ser mejor persona. Claro, al oír todo esto de virtudes, moralidad, es normal que surja la pregunta, una que el manga, por cierto, no evita. ¿Estamos hablando de una religión? Y la respuesta de la profesora más clara no puede ser. El confucianismo es un sistema de pensamiento, una filosofía, una guía para vivir mejor y gobernar bien, pero aquí no hay dioses, ni rezos, ni nada por el estilo. Muy bien, la teoría está clara. Pero, ¿de qué sirve todo esto en la vida real de un adolescente como Hitoshi? Pues aquí es donde el manga vuelve a la historia para enseñarnos cómo se pasa de las palabras a los hechos. Y aquí es donde la filosofía choca de frente con la vida. Hitoshi se entera de que Akari, una amiga de toda la vida, ha dejado de venir al instituto. Y él sabe perfectamente por qué. Recuerda el mazazo del año pasado, cuando falleció la madre de ella. Y claro, Hitoshi se queda bloqueado. Quiere ayudar, quiere hacer algo, pero ¿qué le dices a alguien en esa situación? Como él mismo piensa, la verdad es que no sé qué decirle. Y es que una cosa es saber la teoría de lo que está bien, y otra, muy distinta, es tener el valor para hacerlo. Y esa es la clave de todo el asunto. Las analectas no son un libro de instrucciones con respuestas para todo. Son más bien una invitación a la acción, un desafío para que cada persona en su vida coja esos principios de sabiduría e integridad y los convierta en algo real. Así que el manga nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Porque al final el dilema de Hitoshi es el de cualquiera, ¿no? Cuando te topas con el dolor, con la injusticia, con el caos, ¿qué haces? ¿Qué significa ser una persona íntegra? No en un libro, sino aquí y ahora. La respuesta, parece decirnos la historia, está en lo que decidamos hacer justo después. Hay ideas que, lo cambian absolutamente todo. Son tan potentes que, una vez que se formulan, ya no hay marcha atrás. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las más revolucionarias de la historia de la ciencia y vamos a ver cómo, de una forma bastante sorprendente, sigue evolucionando para mantenerse viva. A ver, vamos a mirar esto con calma. A primera vista es la portada de El origen de las especies de Darwin, un clásico. Pero, un momento, si nos fijamos bien, está en formato manga. O sea, la combinación es cuanto menos curiosa, ¿no? Un texto científico fundamental, de los que marcan época, presentado con un estilo que normalmente no asociamos con la biología evolutiva. Es chocante, la verdad. Y claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Qué sentido tiene coger una obra tan densa, tan importante, y adaptarla a un formato como este? ¿Es solo para simplificarla, para que sea más fácil de leer? ¿O quizá hay algo más profundo detrás de todo esto? Venga, vamos a tirar del hilo.
Para entender por qué existe esta adaptación, primero tenemos que recordar por qué el libro original fue, una auténtica bomba, por qué fue una idea tan peligrosa en su momento. Hay que volver al corazón de lo que Darwin propuso. Aquí está el meollo de la cuestión. Darwin lo llamó descendencia con modificación. Suena un poco técnico, pero la idea en el fondo es brutalmente sencilla. Ninguna especie apareció por arte de magia. Todas, y cuando digo todas, incluyo la nuestra, son el resultado de cambios lentísimos, graduales, a lo largo de millones de años. Todas descendemos de formas de vida anteriores. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Antes de Darwin, la visión general era que las especies eran fijas, inmutables, creadas un día y punto, como una foto que no cambia. Y de repente llega Darwin y dice, no, esto no es una foto, es una película en constante movimiento, e introduce un mecanismo para explicarlo, la selección natural. O sea, no hay un plan divino. Es un proceso en el que los que mejor se adaptan a su entorno sobreviven y dejan descendencia. Un giro de guión que lo cambió todo. El filósofo Daniel Zedenet dio con la metáfora perfecta. Dijo que la idea de Darwin era como un ácido universal. Pensemos un segundo en esa imagen. Una idea tan corrosiva que, una vez que la sueltas, no se puede contener. Empieza a disolverlo todo. Creencias antiguas sobre la ciencia, sobre la religión, sobre todo. Y aquí se ve claramente por qué fue tan controvertida. Esto no era un debate de 4 biólogos en un laboratorio. ¿Qué va? Iba directo a la línea de flotación de la sociedad. Chocaba de frente con una interpretación literal de la Biblia y, de un plumazo, nos quitaba de ese pedestal en el que nos habíamos colocado. De repente, la humanidad era solo una ramita más en el inmenso y caótico árbol de la vida. Bueno, y con todo esto en mente, volvemos al principio, al manga. Porque ahora se entiende mejor. Esto no es una anécdota, no es una simple curiosidad. Es una estrategia muy pensada para resolver un problema muy de ahora. Porque ese es el gran desafío. Tenemos obras que cambiaron el mundo, pero que, seamos sinceros, a menudo son densas, difíciles de leer, escritas en un lenguaje de otra época. ¿Cómo se consigue que las nuevas generaciones conecten con estas ideas sin que se pierda su esencia por el camino? Y ojo, que lo de Darwin no es un caso aislado. Resulta que es parte de toda una colección. Fijaos en la lista. Maquiavelo, Marx, Nietzsche, la primera división del pensamiento. Son esos libros que todo el mundo conoce de oídas, pero que muy poca gente se ha atrevido a leer. La estrategia es exactamente la misma para todos. Así que el objetivo está clarísimo, coger estas ideas monumentales y destilarlas. No para hacerlas más tontas, ni mucho menos. Se trata de hacerlas accesibles, de abrir una puerta para que un público mucho más amplio, que quizá nunca se atrevería a abrir el libro original, pueda asomarse a ellas. Pero esta necesidad de hacer accesibles las grandes ideas no es solo cosa de los clásicos. Si lo pensamos bien, los desafíos intelectuales de nuestro tiempo, las ideas peligrosas de hoy, también luchan por encontrar la manera de llegar a la gente. A lo mejor no siempre acaban en formato manga, pero la batalla es la misma. Pensemos, por ejemplo, en Viktor Frankl. Desde su experiencia en los campos de concentración, nos lanza una de las preguntas más duras que existen. ¿Cómo se puede encontrar un propósito incluso cuando se vive el sufrimiento más extremo? Una idea que desde luego te obliga a pararte a pensar. Y si Frankl se preguntaba por el sufrimiento que viene de fuera, Byung-Chul Han le da la vuelta y mira hacia adentro. Su idea en la sociedad del cansancio es que ya no hace falta que nadie nos explote porque hemos pasado a autoexplotarnos nosotros mismos hasta acabar reventados. Es una crítica feroz a esta cultura nuestra del tú puedes con todo. Y más allá del sufrimiento o el trabajo, sigue ahí otra de las grandes preguntas, como la que explora Jean Grondin. En un mundo que se dice secular y científico, ¿por qué la religión sigue teniendo una fuerza tan innegable en la vida de tantísima gente? Otro de esos grandes temas. Al final, da igual si hablamos de biología, de existencialismo o de sociología. Los seres humanos siempre hemos estado lidiando con grandes preguntas, y esa necesidad de encontrar formas nuevas, claras y atractivas de explorarlas es algo constante. Y todo esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a la conclusión. Vamos a hacer algo que es casi poético. Vamos a aplicar la propia teoría de Darwin a la supervivencia de las ideas. Pensemos en ello así. Una gran idea, como la de Darwin, nace y tiene que luchar para sobrevivir contra el pensamiento que ya está establecido. Pero para perdurar, para no quedarse obsoleta, necesita adaptarse. Y al igual que una especie se adapta a un nuevo entorno, una idea se adapta a nuevos medios, como el manga. ¿Para qué? Para llegar a una nueva generación, a un nuevo público, y así asegurar su supervivencia. Es literalmente la selección natural, pero aplicada al conocimiento. Y cerramos con una pregunta en el aire.
Si las ideas más potentes tienen que adaptarse para sobrevivir, ¿cuál será la próxima en ser reinventada? ¿Qué concepto complejo, qué obra maestra veremos traducida a un nuevo lenguaje para que siga resonando en el futuro? Porque una cosa parece clara, este proceso de evolución no se detiene nunca. A ver, ¿y si el tiempo no fuera el mismo para todo el mundo? ¿Y si la gravedad no fuera realmente una fuerza, sino la forma misma del universo? Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble revolución que una solamente desató sobre nuestra percepción de la realidad. Pero bueno, antes de saltar a las ecuaciones, hablemos un momento del icono. Porque Einstein llegó a ser mucho más que un científico. Se convirtió en un auténtico símbolo cultural, una cara que todo el mundo conoce. La pregunta es, ¿qué hizo exactamente para ganarse ese estatus? Porque no fue un solo descubrimiento, ¿eh? Su genialidad fue darle la vuelta por completo a nuestra comprensión de los pilares de la realidad: el tiempo, el espacio y la gravedad. Lo primero, el icono Einstein, porque antes de la física estaba esa figura que tenemos todos en la cabeza. Y segundo, un universo de relojería, porque claro, para entender el cambio tan brutal que supuso Einstein, primero hay que entender cómo se veía el universo justo antes de que él llegara. Durante siglos, el mundo funcionaba con las leyes de Isaac Newton, y estas leyes describían un universo, pues eso, ordenado, predecible. Todo encajaba como un reloj suizo perfecto, con un tiempo y un espacio que eran fijos, inmutables, iguales para todos. Pasamos al tercer punto, la teoría especial. Y aquí es donde en 1905 un joven empleado de una oficina de patentes llegó para, básicamente, romper ese reloj. Y lo que es realmente asombroso es que todo esto pasó en un único año. Uno solo, su famoso año milagroso. Publicó 4 trabajos que cambiaron la física para siempre. Y es que cualquiera de ellos, por sí solo, ya le habría garantizado un hueco en la historia. Con su teoría especial, literalmente, hizo saltar por los aires los cimientos de la física. De repente, el tiempo y el espacio ya no eran conceptos absolutos, fijos, pasaron a ser algo relativo, algo que dependía de la velocidad del observador. Esa idea tan intuitiva de un ahora universal, el mismo para todos, pues simplemente se desvaneció. La teoría era una genialidad, sí, pero tenía una limitación muy importante. Solo funcionaba para movimientos constantes, en línea recta. Dejaba fuera la fuerza más presente en todo el universo, la gravedad. Y así llegamos a la cuarta parte, la teoría general. 10 años más tarde, Einstein presentó su obra maestra, donde por fin encajaba esa pieza que faltaba, la gravedad. Y es aquí donde la idea se vuelve absolutamente revolucionaria. Para Einstein, la gravedad no era una fuerza misteriosa que tira de las cosas, como pensaba Newton, ¿no? Era algo mucho más profundo, más elegante, una consecuencia de la propia forma del universo, de ese tejido de 4 dimensiones que conocemos como espacio-tiempo. Hay una cita famosa del físico John Archibald Wheeler que lo resume de una forma brillante. Es casi como una danza cósmica. El universo, el espacio-tiempo, le dice a la materia cómo tiene que moverse y la materia, a su vez, le dice al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse. Para que nos hagamos una idea, imaginemos una sábana muy tensa. Si ponemos una bola de bolos en el centro, la sábana se hunde, se curva, ¿verdad? Y si ahora lanzamos una canica cerca, no irá en línea recta, seguirá esa curvatura. Pues bien, eso es exactamente lo que hacen los planetas. No es que el Sol los atraiga, es que simplemente siguen el camino más fácil en ese espacio-tiempo que la propia masa del Sol ha curvado. Y con esto entramos en el quinto punto, una nueva realidad. Porque claro, con estas ideas, nuestra visión del universo cambió para siempre. Esta analogía es perfecta. Si el universo de Newton era un mecanismo de relojería súper predecible, súper ordenado, el universo de Einstein es como un cuadro de Dalí. Es flexible, es extraño, está deformado. Al final, el gran legado de Einstein es este. Nos demostró que nuestra intuición, nuestro sentido común, solo se aplica a un trocito muy pequeño de la realidad. Y ojo que esto no es solo teoría. Sin las correcciones de la relatividad, los sistemas GPS de los móviles se desajustarían kilómetros cada día. El universo es sencillamente mucho más extraño y maravilloso de lo que nunca habíamos podido imaginar. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La revolución de Einstein nos enseñó que hasta las ideas más básicas que tenemos sobre la realidad pueden venirse abajo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué concepto, que hoy nos parece totalmente inmutable, será el siguiente en caer? Adam Smith. ¿A que sí? ¿A que ese nombre le suena a casi todo el mundo? Pero, ¿y si os dijera que una de las mejores formas de pillar sus ideas hoy es a través de un manga? Pues sí, suena raro, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a meternos de lleno en este análisis tan peculiar de la riqueza de las naciones. Y es que, a ver, detrás de ese gigante,
de esa figura de la economía, se esconde alguien mucho, pero que mucho más complejo. Y, si me apuras, bastante más interesante de lo que nos han contado siempre. A menudo se le pinta así, ¿verdad? Como el profeta del egoísmo. La idea de que Adam Smith era el defensor a ultranza del interés propio, sin importar nada más. Vamos, el ícono del capitalismo más salvaje. Pero, ojo, porque como vamos a ver, eso no es ni la mitad de la historia. Venga, pues empecemos por ahí. Vamos a desmontar un poco ese mito, esa versión de Adam Smith que ha calado y que ha llegado hasta hoy. Y a ver, que no nos liemos, aquí hay cosas que son ciertas, ¿eh? Con toda la razón del mundo se le considera el padre de la economía moderna. Y sí, fue un defensor a capa y espada de los mercados libres. El problema viene con el último punto, lo del interés propio. Eso es lo que se ha simplificado tanto, que casi se ha convertido en otra cosa. Para entender de verdad su pensamiento, tenemos que ir al núcleo, a su idea central de la riqueza. A ver, ¿de dónde sale la riqueza de un país? La respuesta que dio Smith en su momento fue sencillamente revolucionaria. Es una de esas ideas que son brillantes por lo simples que parecen. A ver, si una persona se especializa en hacer una sola cosa, se vuelve súper eficiente. Ahora, imaginemos que toda una sociedad se organiza así, pues la productividad se dispara por las nubes y la nación, como conjunto, se hace más rica. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Parece de cajón, cero polémicas. Y ahora sí que llegamos al concepto estrella, a la joya de la corona del mito de Adam Smith, la famosa, la archiconocida mano invisible. Esa idea que parece que sirve para justificarlo absolutamente todo. Pues la definición es, en esencia, su argumento económico más famoso. Es esa idea de que para tener el pan caliente por la mañana no dependemos de que el panadero sea una bellísima persona. No, dependemos de su interés en ganar dinero vendiendo pan. Así de simple. El proceso, al menos en teoría, funcionaría así. Una persona busca su propio beneficio. Las propias leyes del mercado, los precios y demás, guían sus decisiones. Y al final, ¡zas!, los intereses de esa persona y los de la comunidad de alguna manera se alinean y generan bienestar para todos. Es como una especie de armonía mágica que surge del aparente caos de egoísmos individuales. Y aquí está la clave, el punto crucial de esta forma de verlo. El egoísmo, desde esta óptica, no solo no es algo malo, es que es el motor. Es la gasolina que necesita la economía y la sociedad para progresar. Y con esta idea, claro, el mito queda redondito, todo encaja. Pero es justo aquí donde la historia da un giro de guión, porque ahora vamos a conocer al otro Adam Smith, al filósofo moral, a ese que casi siempre se queda en la sombra del economista. Pues a la pregunta de si esa es toda la historia, la respuesta corta es no. Un no rotundo. Es que esa simplificación de Smith como el apóstol del egoísmo se deja por el camino la mitad de su pensamiento. Y ojo, que igual es la mitad más importante. Esta frase es del mismísimo Adam Smith y está en La riqueza de las naciones. Escuchad bien, que la repito. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. ¿A qué esto no suena mucho al manifiesto del egoísmo, verdad? Aquí lo que se ve es una preocupación muy profunda por el bienestar de todos. Y aquí está el concepto clave para entender al Adam Smith de verdad al completo. Antes que economista, él era filósofo moral, y él creía que dentro de cada persona hay lo que llamaba un espectador imparcial. Es como una vocecita, la conciencia, que nos hace pensar en nuestras acciones, ponernos en el lugar del otro, sentir empatía. Que no somos simples máquinas de calcular nuestro propio beneficio, vamos. Y esta idea, fijaos qué curioso, queda perfectamente ilustrada en la portada del manga que estamos viendo. El personaje, que es Adam Smith, lo dice claro: la falta de moderación al final solo trae problemas. El objetivo no era el egoísmo sin control, para nada. La meta era el equilibrio entre el interés de uno mismo y la empatía por los demás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo juntamos estas dos caras del mismo pensador? ¿Y qué nos enseña todo esto sobre el mundo en el que vivimos hoy? Pues la clave está en que el verdadero Adam Smith no era una cosa o la otra, era las dos a la vez. Era un economista que por supuesto entendía la fuerza del interés propio, pero también era un filósofo moral que sabía perfectamente que una sociedad justa necesita empatía, que necesita preocuparse de verdad por el bienestar de todo el mundo, sobre todo de los que peor lo pasan. La famosa mano invisible, para que funcione, no puede operar en un vacío moral. Y esta es la gran pregunta que nos deja su legado, ¿no? Hemos abrazado con muchísimo entusiasmo sus ideas sobre el mercado libre, pero hemos hecho el mismo caso a su insistencia en la conciencia, en la empatía, en que la prosperidad tiene que ser para todos. Quizá el verdadero desafío no sea elegir entre el economista y el filósofo, sino entender que para Adam Smith, en realidad, nunca fueron dos personas distintas. Siempre fue el mismo. ¿Alguna vez se ha planteado qué pasaría si se consigue todo,
absolutamente todo, y aún así se siente un vacío inmenso? Bueno, hoy vamos a explorar la legendaria historia de Fausto, pero como nunca antes se había visto, a través del impactante y potentísimo lenguaje visual del manga. Pues sí, la obra maestra de Goethe, Fausto, nada menos, deja atrás el teatro clásico para renacer por completo en las páginas de un manga. Es la tragedia alemana de siempre, pero transformada, adquiriendo una nueva intensidad visual y narrativa que es, bueno, una pasada. Y aquí está el quid de la cuestión, la paradoja que atormenta a nuestro protagonista. Fausto ha dedicado su vida entera a acumular todo el conocimiento del mundo, para al final descubrir que la sabiduría no es sinónimo de felicidad. O sea, está en la cima, pero se siente radicalmente solo y vacío. Nuestra historia arranca con el Dr. Fausto. Para el mundo, para todos los demás, es un genio, una eminencia. Pero en la intimidad, en su estudio, se está librando una batalla silenciosa contra una desesperación que lo está devorando por dentro. Y aquí se ve perfectamente esa doble vida de Fausto. En público, es el erudito que todos admiran, el hombre que parece haberlo descifrado todo. Pero en privado, se derrumba. Está convencido de que ha malgastado cada segundo de su existencia. Es que claro, acumuló títulos, conocimiento, sabiduría, pero en el proceso se olvidó de vivir. Nunca sintió lo que es el amor, la amistad de verdad, o simplemente la alegría de un momento sin más. Y ese vacío es tan insoportable que lo empuja al borde del abismo, a pensar en la solución más drástica. En el momento más bajo de su desesperación, con el veneno ya en la mano, Fausto está listo para acabar con todo. Pero justo en ese preciso instante, algo irrumpe en su soledad. Algo que desde luego no pertenece a este mundo y que va a cambiar las reglas del juego para siempre. Y es que la desesperación es una fuerza muy poderosa, tan poderosa que su lamento parece resonar más allá del mundo de los mortales y acaba atrayendo a un visitante muy peculiar que le va a ofrecer justo lo que él cree que desea. La llegada, al principio, es muy sutil. Un simple perro que parece perdido, pero esa normalidad se rompe enseguida. El animal empieza a crecer, a retorcerse. Se transforma en una bestia de pesadilla, una sombra que finalmente toma forma humana. Y de esas sombras emerge Mefisto. Y ojo, no es un demonio cualquiera, sino el espíritu que siempre niega, la pura encarnación de la contradicción. Y llega con una oferta de lo más tentadora, la oportunidad de experimentar todo, absolutamente todo aquello que los libros solo le permitieron imaginar. Aquí es donde se sella uno de los pactos más famosos de toda la literatura. La oferta de Mefisto es irresistible. Juventud, poder y acceso a todos los placeres terrenales. El precio, sin embargo, es absoluto. Cuando todo termine, en el momento de su muerte, su alma le pertenecerá. Pero Fausto, con esa arrogancia intelectual que tiene, añade una cláusula. Él está convencido de que nada en este mundo podrá satisfacerlo de verdad, así que básicamente reta a Mefisto. Le dice, solo si me das un momento de felicidad tan pura que yo desee detener el tiempo, solo entonces podrás reclamar mi alma. El pacto se sella con un trago. Y con él, Fausto no solo firma su posible condena, sino que también da el primer paso hacia una transformación radical, una que va a borrar décadas de estudio y frustración en un solo instante. El poder de Mefisto es inmediato y la verdad bastante brutal. No es un rejuvenecimiento tranquilo, para nada, es una reversión violenta del tiempo. El cuerpo del viejo erudito se quiebra para dar paso a la vitalidad de un hombre joven listo para comerse el mundo. Y el cambio es mucho más que físico, es un renacimiento completo. El académico atormentado por el conocimiento ha muerto, y en su lugar nace un hombre nuevo, impulsado únicamente por el deseo y la experiencia. Su verdadero viaje no ha hecho más que empezar. Con un cuerpo nuevo y un guía infernal a su lado, Fausto se lanza de cabeza a un mundo que, hasta ahora, solo conocía a través de los libros. Es hora de cambiar el estudio por la sensación, la teoría por la pura práctica. Su primera lección no tiene lugar en una universidad, no, sino en una taberna de lo más ruidosa. Ahí, entre el jaleo y la bebida, Fausto prueba por primera vez esos placeres mundanos que siempre se había negado a sí mismo. Pero claro, el mundo real tiene reglas que no vienen en los libros. Su nueva arrogancia juvenil choca de frente con la realidad y no tarda en meterse en una pelea con un soldado bastante rudo llamado Valentín. Y es justo en medio de esa violencia, de ese caos, cuando la ve. Margaret, la hermana del soldado, se interpone y su inocencia corta la tensión como un relámpago. Para Fausto, ese encuentro lo va a cambiar absolutamente todo.
A ver, es que ninguna fórmula filosófica, ningún tratado teológico podría haberle preparado para esto. Por primera vez en su vida, Fausto experimenta una fuerza que eclipsa por completo su sed de conocimiento: el amor. Y es justo aquí donde su pacto con Mefisto se va a volver verdaderamente peligroso. Así arranca el verdadero viaje de Fausto. Pero claro, con Mefisto moviendo los hilos, cada paso que da hacia el amor y la vida podría ser también un paso más hacia su propia condena. La pregunta es, ¿encontrará ese momento de felicidad perfecta o descubrirá que el precio a pagar es muchísimo más alto de lo que jamás imaginó? A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez si hay cosas que simplemente no podemos llegar a saber? Si nuestro conocimiento tiene un límite, un muro que no podemos cruzar. Pues hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, y lo haremos con la ayuda de uno de los filósofos más grandes de la historia. La historia empieza con una escena que seguro que nos suena a todos. Imaginemos a un grupo de estudiantes debatiendo sobre el futuro, recordando esas promesas casi de película del siglo XX, coches voladores, portales para viajar al instante, esa visión de que el progreso científico no tenía fin. Pero claro, ese buen rollo, ese optimismo, choca de frente con la realidad. La conversación se tuerce, se vuelve más oscura, cuando empiezan a hablar de la otra cara de la moneda. La tecnología que ha creado problemas enormes como la contaminación o las armas más terribles que se han inventado. Y el miedo se vuelve todavía más concreto, más personal. Empiezan a hablar de avances que la verdad ponen los pelos de punta, como la clonación. La idea de replicar a un ser humano saca a la luz preguntas éticas tan complicadas que la ciencia por sí sola parece que no tiene respuestas. Y entonces uno de ellos lo suelta, pone en palabras ese miedo que estaba flotando en el aire, la idea que está detrás de toda la discusión. Con el poder de alterar la vida misma, ¿estamos cruzando una línea que no deberíamos? La pregunta es tan gorda que se hace un silencio total en la sala. Y esa es, claro, la pregunta del millón. ¿El poder que nos está dando la ciencia nos está convirtiendo en algo que ya no es humano? Es una duda que va mucho más allá de la tecnología. Toca el mismísimo centro de lo que significa ser una persona. Empezamos con la primera parte, una conversación inquietante. Y justo ahí, en ese momento de silencio tenso, entra la profesora. No hace falta que escuche la conversación, se nota en el ambiente que ha pasado algo gordo. La atmósfera está cargadísima. Y ella lo pilla al vuelo, entiende perfectamente lo que les ronda por la cabeza. Ese miedo a que la ciencia avance sin ningún tipo de control, hasta un punto en el que podamos hacer literalmente lo que nos dé la gana y convertirnos en la práctica en dioses. Pero justo después les lanza una pregunta clave. ¿De verdad es eso posible? Pasamos a la segunda parte, las grandes preguntas de Kant. Y es que para responder a esta preocupación tan actual, tan del siglo XXI, la profesora no va a un científico, no. Recurre a un filósofo del siglo XVIII, que ya se enfrentó a los límites de nuestro poder. Aquí lo tenemos, Immanuel Kant. Y ojo, no vamos a hablar de él como si fuera una estatua en un museo. Vamos a verlo como alguien que nos puede dar un mapa, una guía para movernos por estas ansiedades que tenemos hoy. Su gran proyecto fue, ni más ni menos, que trazar las fronteras de lo que la mente humana puede y no puede conocer. Kant era un tipo súper metódico, muy organizado, así que para un problema tan gigantesco como este, lo que hizo fue dividirlo en 3 preguntas que van directas al corazón de lo que somos, y ya veréis que siguen siendo increíblemente importantes hoy en día. Son estas 3. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Son como los 3 pilares de todo su pensamiento. Y la primera, la de ¿qué puedo saber?, esa es la que nos va a dar la clave para resolver el dilema de los estudiantes. Vamos con la tercera parte, la revolución copernicana. Porque su respuesta a esa pregunta no fue una idea más. No. Provocó lo que se conoce como una revolución copernicana en la filosofía. O sea, le dio la vuelta a todo, lo puso todo patas arriba. Y aquí viene el bombazo, la idea que lo cambia todo. Durante siglos se pensaba que nuestra mente era como un espejo que se limitaba a reflejar el mundo tal cual es. Y Kant llega y dice, un momento, no. Nuestra mente no es un espejo, es más bien como un proyector que le da forma, que estructura la realidad que percibimos. Esta idea nos lleva a su distinción más famosa. Por un lado tenemos lo que él llama el noúmeno, el mundo tal como es en sí mismo, la realidad en bruto, a la que nunca, jamás podremos acceder directamente. Y por otro, el fenómeno, que es el mundo tal y como se nos aparece, ya filtrado, ya organizado por las estructuras de nuestra mente. Y este último es el único mundo que podemos conocer. Vale, ¿y cómo funciona este proyector mental? Pues Kant diría que es como si todos llevásemos unas gafas puestas de fábrica. Unas gafas que son iguales para todos los seres humanos y, lo más importante, que es imposible quitárselas. Y estas son algunas de esas lentes o filtros. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. Es que no podemos ni imaginar algo que no esté en un lugar y en un momento.
O pensemos en la causalidad, esa idea de que una cosa provoca otra. Kant diría que la causa y el efecto no son algo que descubrimos ahí fuera, en el mundo, sino que es nuestra mente la que impone esa estructura para que el mundo tenga sentido para nosotros. Son, por así decirlo, las reglas del juego de nuestra percepción. Y llegamos a la cuarta parte: conocer nuestros límites. Y aquí viene la pregunta clave. Vale, todo esto de la filosofía está muy bien, pero ¿cómo ayuda esto a calmar el miedo de los estudiantes a una ciencia que parece no tener control? Pues la clave está en que, al entender que nuestra razón tiene límites, no es que seamos más débiles, al contrario, nos ayuda a entender mucho mejor cuál es nuestro papel. No somos espejos pasivos de la realidad, pero tampoco somos dioses que pueden saberlo todo. Somos los arquitectos que construyen activamente el mundo que experimentamos. Así que, volvemos a la pregunta: ¿podemos convertirnos en dioses? La respuesta de Kant es un no rotundo. Nuestro conocimiento está atado fundamentalmente al fenómeno, a cómo se nos aparecen las cosas. La realidad última, la cosa en sí, siempre estará fuera de nuestro alcance. Y la ciencia, por muy avanzada que llegue a estar, opera dentro de estas mismas fronteras humanas. Y ojo que este límite no es un fracaso, para nada. De hecho, es nuestra mayor fortaleza. Nos da una herramienta increíblemente útil para trazar una línea muy clara entre lo que la ciencia puede describir y lo que la moral tiene que decidir. Separa el qué podemos hacer del qué debemos hacer. Hay una cita famosísima de Kant que lo resume todo a la perfección. Por un lado, ese asombro ante el universo que podemos estudiar con nuestra razón, el cielo estrellado sobre mí. Y por otro, el mismo asombro ante el universo de la ética que llevamos dentro, la ley moral dentro de mí. Al final, la lección que nos deja Kant es una mezcla de humildad y de poder. La ciencia nunca llegará a conocerlo todo, tiene sus límites, pero nuestra responsabilidad para decidir qué hacer con ese conocimiento, esa sí que es ilimitada. Y quizá esa sea la verdadera medida de nuestra grandeza, no como dioses, sino como seres humanos. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de Carl Jung para entender su respuesta a un problema muy de ahora, esa sensación de estar desconectados. Veremos cómo, a través de sus conceptos, nos propone un camino para volver a sentirnos completos en un mundo que a menudo nos rompe en mil pedazos. Venga, empezamos fuerte, con una de las frases más famosas y con más energía de Jung. Esta idea de que todo lo que nos rodea, sobre todo en nuestro mundo interior, tiene un significado oculto, es la llave para entender todo su pensamiento. Para él, las cosas no son solo cosas, son símbolos que nos están hablando. Y es que Jung puso el dedo en la llaga de un conflicto que casi un siglo después sigue definiendo nuestra época. Sentimos como una tensión constante, ¿sabes? Un tira y afloja entre dos direcciones opuestas que nos deja con una sensación de vacío, de no estar en nuestro sitio. Aquí está el meollo de la cuestión. El desarrollo moderno en Occidente ha puesto todo el foco en el individuo. Nos anima a competir, a ser únicos, a destacar, pero a menudo el precio es que se debilita nuestro sentido de comunidad, de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Y esta es la gran pregunta que nos abre la puerta a lo que proponía Jung. ¿Es posible que en esta carrera loca por el éxito individual nos hayamos dejado atrás una parte fundamental de lo que significa ser humano? Y aquí es donde entra en escena Carl Gustav Jung. Pero no como un psicólogo de libro, sino más bien como un cartógrafo de la mente. Un explorador que nos ofrece una ruta diferente, un mapa para navegar por nuestro mundo interior y reconectar con esas partes que hemos perdido. Su disciplina, la psicología analítica, es fascinante porque le da un valor enorme a todo ese conocimiento que solemos descartar. La sabiduría que viene de los sueños, de las intuiciones, incluso de las visiones religiosas. Le da validez a lo que no es puramente lógico y racional. Y ahora llegamos a la idea más revolucionaria de Jung, la base sobre la que se construye todo lo demás. Jung habría respondido con un sí rotundo. Él propuso que, más allá de nuestras experiencias personales, compartimos una especie de base psíquica común, una herencia que viene de nuestros ancestros. Este es el famoso inconsciente colectivo. Y ojo, no es algo que desarrollamos, es algo con lo que ya venimos de fábrica. Es como la suma de todas las experiencias humanas a lo largo de la historia, una capa profundísima de nuestra mente que es común a toda la especie. Vale, ¿y cómo se comunica con nosotros ese inconsciente colectivo? Pues no habla con palabras, lo hace con imágenes y símbolos que aparecen una y otra vez en los mitos, en las religiones y en nuestros sueños, da igual la cultura o la época. Entonces, si el problema es la desconexión y la clave es el inconsciente colectivo, la solución es un proceso, un viaje activo que Jung llamó individuación. La individuación es un concepto fascinante porque no va solo de encontrarse, es una doble tarea.
Por un lado, desarrollar nuestro camino único como individuos y por el otro, integrar de forma consciente esa herencia compartida, el inconsciente colectivo, para llegar a ser seres humanos completos, de verdad. A ver, vamos a desglosar un poco este viaje. Primero, hay que atreverse a mirar hacia adentro y confrontar el inconsciente. Después, integrar eso con nuestra mente consciente, con nuestro yo. Y el objetivo final es llegar al sí mismo, que para Jung representa la totalidad de nuestro ser, una versión completa que une lo individual con lo colectivo. Y todo esto puede sonar a teoría del siglo pasado, pero sus implicaciones para nuestro mundo son enormes. Nos ofrece una herramienta para sanar esa fractura que sentimos en el día a día. La búsqueda de la totalidad de Jung no está tan lejos de la búsqueda de sentido de la que habla Viktor Frankl. Al final, los dos, desde sitios muy distintos, apuntan a que trascender nuestras dificultades y encontrar un propósito más profundo es una capacidad humana fundamental. Es lo que nos orienta y le da sentido a la vida. Y creo que no hay mejor forma de resumirlo. Este proceso que propone Jung no es solo una terapia, es una misión. Es un intento valiente y precioso de recuperar esa humanidad completa que parece haberse perdido en la locura de la vida moderna. Y para terminar, una reflexión. Si todos son símbolos, si nuestros sueños y nuestras intuiciones nos hablan en un lenguaje antiguo y universal, ¿qué mensaje importante podría estar esperando a ser descubierto en nuestro propio mundo interior?